Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Ángel Díaz nuevamente. El día de hoy vamos a aprender un poco sobre los sombreados y tipos de hatch que podemos realizar con nuestro software EZCAD2. ¿Listo? Vamos para allá. Bueno, acá tengo abierto el EZCAD2, que es el software que ustedes tienen para el uso de su máquina de fibra láser. Y bueno, vamos a explicar un poco temas básicos para saber cómo es que se realizan los diferentes tipos de grabados con nuestra máquina Pilot, ¿ok? Por ejemplo, vamos a colocar un cuadrado, en este caso de 50 por 50 milímetros. Le pongo aplicar, acá damos las medidas, por ejemplo, acá en el donde dice size, damos las medidas, 50 por 50. Le pongo aplicar y cuando tengamos el cuadrado acá, le podemos poner en center. Listo, lo centramos. Entonces, le voy a meter un poquito de zoom. Tenemos nuestros cuadrados. Nosotros vamos a ir a grabar esto, lo único que nos va a grabar el software es el borde, ¿no? Si nosotros queremos que esto tenga algún relleno, este relleno se lo damos con este hatch. Le damos clic en el hatch y vamos a ver diferentes tipos de, digamos, sombreados que podemos dar. ¿Ok? Acá hay diferentes tipos de sombreado. Este es un unidireccional, este es un bidireccional que va de un lado a otro. Este es un centrífugo, ¿no? Que va dando vueltas. Vamos a ir viendo uno por uno para ver cómo es que trabaja. Vamos a darle un espaciado de 1 milímetro, cosa que el mismo dibujo nos pueda mostrar cuál es la diferencia. ¿Listo? Entonces a esto le vamos a dar OK. Y miren, acá tenemos un cuadrado que se ha sombreado con líneas horizontales con una distancia de 1 milímetro entre cada línea, porque eso es lo que le hemos dado, ¿no? Podemos verificarlo acá. El espacio entre líneas es de 1 milímetro y el ángulo de inclinación es 0. Ahora, este ángulo también lo podemos modificar. En vez de 0, por ejemplo, le vamos a dar 45 grados y le voy a dar a aplicar. Ahora miren qué ha pasado. El ángulo de inclinación se volvió 45 grados y tenemos un sombreado con ese ángulo y con la misma distancia. Si nosotros modificamos la distancia para una distancia de grabado normal, por ejemplo 0.0254, que es un número, un espaciado que nosotros aplicamos normalmente, le damos clic en aplicar y bueno, ya vemos que todo se ha convertido en un cuadrado sólido. Sin embargo, si aún así le metemos zoom, este cuadrado está compuesto por varias líneas en diagonal de 45 grados con un espaciado entre línea de 0.25 entre cada línea. ¿Ok? Eso es lo que en verdad ha pasado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? Es que este cuadrado, si bien nosotros lo vamos a ver como sólido, está conformado por varias líneas. ¿Ok? Eso siempre hay que tener en cuenta. La composición de un sólido para una máquina de fibra láser está compuesto por varias líneas, una sucesión de líneas con un espaciado muy pequeño. Por eso es que nosotros lo vamos a ver en el grabado como sólido. ¿Listo? Vamos a volverle acá a dar un espacio grande para ponerle a aplicar. Teniendo esos conocimientos básicos también vamos a poder más o menos tener una lógica de cómo es que funciona nuestra máquina de fibra láser. ¿Ok? Tenemos este hatch acá. Vemos otro tipo de hatch, por ejemplo este de acá, le doy a aplicar. Vamos a ver un ángulo de 0. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre el primero y este segundo tipo de hatch? Es que la máquina en el primero va a ir así y va a dejar de grabar, pero va a volver a comenzar por el mismo lado. ¿Ok? En cambio en este grabado lo que va a hacer la máquina es ir así, baja sobre este lado y regresa grabando, baja y regresa y así. ¿Ok? Ese es el sentido de grabado que va a tener la máquina de fibra láser. En este sí vamos a poder ver un cambio. ¿Ok? Por ejemplo acá es otra forma de grabado que tiene la máquina láser, otro tipo de grabado. Cada tipo de grabado nos va a poder dar diferentes tipos de acabados en la pieza que nosotros queramos, ¿vale?
Acá tenemos otro grabado. Por ejemplo, acá ya nos cierra. Acá mismo nos da la dirección. Viene, vamos a ver, en realidad, viene por acá, sube, cierra, sigue, sube, cerrando y sigue. Entonces ya nos va a grabar los contornos que en el anterior no nos marcaba. ¿Se dan cuenta? Acá, por ejemplo, en realidad va a ser similar el recorrido, ¿ok? Listo, esos son los tipos de grabado que tenemos, por ejemplo. Luego, podemos también activar diferentes hatch a un mismo objeto. Por ejemplo, si a este le pongo un ángulo 45, le voy a dar a aplicar. Listo, tenemos un hatch en este sentido, pero también me voy a ir al hatch 2 ahora y lo voy a activar y le voy a aplicar un ángulo de menos 45 y le voy a aplicar. Miren, ya tenemos un hatch para un lado y un hatch para el otro lado. Entonces hemos configurado este trabajo, ¿no? Para que digamos nos salga otra resolución en nuestro grabado, ¿vale? Entonces acuérdense que de acuerdo al grabado que queremos realizar, vamos a tener que aplicar los diferentes tipos de hatch. Listo. Otra cosa que podemos explicar acá es, por ejemplo, los parámetros. Ok, cómo se trabaja con los parámetros. Ya sabemos que este tema de el grabado va a depender del tipo de máquina que tengamos, del tipo de lente que tengamos, para que realice diferentes, digamos, tonalidades sobre un acero, por ejemplo. Pero cuando ya nosotros encontremos la configuración correcta que nosotros normalmente usamos para cierto material y quisiéramos grabarla, ¿no? Podemos utilizar los parámetros de la librería, ¿ya? Entonces vamos a, por ejemplo, vamos a cambiar acá y le voy a poner 50, le voy a poner un power de 50 también y una frecuencia de 30. Digamos que ese es nuestro parámetro para trabajar en cierta pieza, ¿ok? Si es que ese fuera nuestro parámetro para trabajar en esta pieza, vamos a poner Select from Library y voy a poner Save Current Parámetro, como grabar este parámetro, ¿ok? Y le voy a poner pieza X, que en realidad puede ser material X, acabado, no sé, Y. Y le pongo OK. OK, y ya, como ven acá, se me ha generado una librería, ¿no? Donde tengo este nombre, ¿okay? Por ejemplo, le doy donde dice OK y bueno, ya se me aparece los parámetros que he borrado. Si tuviera otro parámetro, por ejemplo, le doy un New, se volvió a cambiar los parámetros, ¿se dan cuenta? Si quisiera regresar, le doy material XY OK y se vuelven a cambiar los parámetros. Entonces, pero de esta forma, la idea es que nosotros podemos guardar nuestros parámetros que ya hemos probado y son los que nos funcionan, ¿vale? Genial, entonces ya estamos aprendiendo en cómo grabar nuestros parámetros cuando ya tengamos nuestra medida correcta. Es ideal que nosotros podamos tener esa medida y poder trabajar con esos parámetros de la librería una vez que ya tengamos las medidas de grabado de nuestros materiales correctamente. Y entonces hemos aprendido cómo realizar hatch, cómo darle ángulos al hatch, para qué nos sirven los tipos de hatch, y cómo guardar parámetros en nuestra librería. Vamos avanzando con eso y si quieren otros videos, por favor háganme saber para poder realizarlos. ¿Ok? No se olviden que tenemos nosotros en SL Perú máquinas de corte láser, máquinas de CO2 y máquinas de grabado de fibra. Cualquier duda o consulta, por favor háganlo mediante nuestra página web o nuestros canales de venta. Muchas gracias, conversamos. Chao, chao.